Listo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a esta nuestra primera sesión del año de pausa y reflexión. Recordarles que estos eventos los hemos ido organizando desde el 2020 bajo el marco de nuestra actividad con USAID, que es nuestra actividad de sociedad civil más pro bono o el CS Pro. Estos eventos los estamos organizando para todos ustedes, nuestros abogados aliados, que son miembros de la Red Pro Bono México de Appleseed. Y pues nos da mucho gusto verlos el día de hoy en esta sesión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Margarita Sánchez Ábalos, yo soy coordinadora de nuestro programa del CS Pro y el día de hoy voy a estar participando y apoyando a nuestra ponente. Recordarles que esta participación es esencial para nosotros, conocer cuáles son sus intereses, sus comentarios y sus experiencias, y que siempre es bienvenida y enriquecedor el que la charla fluya, ¿no? A través de la información que Graciela nos presenta el día de hoy y lo que ustedes nos puedan compartir. Al final de la sesión les voy a estar lanzando una encuesta de 7 puntos, esto con motivo para poder evaluar la misma y también para que nos indiquen qué otros temas les interesaría que trajéramos a esta mesa. Sin más, ahora les voy a presentar a nuestra ponente. Ella es Graciela Rodríguez Manso, es abogada mexicana por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es profesora titular de Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho. Del 2020 al 2022 fue directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. De 2004 a la fecha, se ha dedicado a la práctica de litigio estratégico de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y a la consultoría independiente en materia de género y de derechos humanos, particularmente para distintas agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres, UNICEF, PNUD y tanto para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También para organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y despachos jurídicos. En 2017 fue asesora de la directora de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2014 fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos de la CONAVIM. De 2011 a 2013 fue asesora del Ombudsperson de la Ciudad de México y ha escrito varias publicaciones en materia de género y de derechos humanos. Muchísimas gracias, Graciela. Todos en Appleseed estamos contentos de tu participación y que nos brindes este espacio para conocer y charlar sobre estos temas, sobre la cultura de la inclusión y el bienestar, y en específico, bueno, a través de las normas 025 y 035. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a Maru también y a Appleseed por organizar estos espacios. Y para mí, pues, es muy grato poder participar en ellos, sobre todo en un tema que me parece muy importante tomar en consideración. También agradezco a todas y todos los participantes el interés por conocer un poco más de estas normas, tanto mexicana como oficial mexicana, que tienen que ver con pues una cultura de la inclusión y de la igualdad. La idea es, ¿no se escucha el audio? Sí, te escucho perfecto. Es No que sé si hay alguien más nos pueda confirmar. Juan María Pablo Ahí se dice que Ávila escucha sí. dice bien. que no. Sí, también yo te escucho perfecto. Sí se escucha. Sí, yo también escucho muy bien. Perfecto. Mariana, te pedimos nada más checar ahí tu audio, por favor. Bien, la idea es, como tenemos una hora, un tiempo como para exponer lo más importante de estas dos normas y después abrir un espacio de discusión, de preguntas, si les parece bien. Voy a compartir para eso pantalla, entonces, si me permiten un momento. ¿La pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante hablar sobre estos temas de una cultura de inclusión y bienestar? En principio, si lo primero es pues algunos datos estadísticos
me imagino algunos de ustedes conocen este estudio que recientemente fue presentado por Abogadas MX en conjunto con la organización civil Data Cívica, que se llama Derecho Desigual, que es una plataforma que pueden consultar, una plataforma interactiva sobre cuál es la situación de las abogadas en México en distintos temas que tienen que ver precisamente con la cultura de la inclusión y la cultura del bienestar en los ámbitos laborales y específicamente en lo que se refiere a despachos, ¿no? Despachos jurídicos y otros centros de trabajo en los que se desempeña pues abogadas en el país. Y pues me parece que sí es un poco importante saber que por lo menos dentro de las abogadas, en la población de abogadas que se sometieron a este estudio y que tiene que ver también con, y está basado con, en, en estadísticas y encuestas hechas por parte del INEGI, lo cierto es que pues prácticamente el 14% de las mujeres abogadas en México dicen que les han pagado menos que a un hombre en el mismo puesto, que casi el 14% la han limitado en su desarrollo profesional para favorecer a un hombre. El 15% le han dicho piropos groseros u ofensivos. Casi el 10% le han pedido una prueba de embarazo como requisito para trabajar y al menos el 20% han tenido menos oportunidad que un hombre para ascender. El 10% la han ignorado por ser mujer y ya al 7% las han manoseado, besado o tocado sin su consentimiento y por ahí del 10% las despidieron o no les renovaron el contrato por embarazarse. Entonces, estos temas justamente tienen que ver con lo que voy a comenzar a hablar, que es precisamente la norma mexicana 025 del 2015 y que tiene que ver con la igualdad laboral y no discriminación. Lo primero que hay que decir es que esta, como es una norma mexicana, es de adopción voluntaria y lo que busca es reconocer y certificar a todo tipo de centros de trabajo, ya sean públicos, sociales y privados, que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación. Y básicamente sus ejes principales o en lo que se enfoca para promover esta norma es, por un lado, la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación, tanto en los procesos de reclutamiento, de selección, de movilidad y de capacitación interna en los centros de trabajo, así como garantizar la igualdad salarial, la implementación también de acciones para prevenir y atender la violencia que se da en el ámbito laboral y finalmente la adopción también de medidas de corresponsabilidad entre la vida familiar y la vida personal de quienes laboran en centros de trabajo y que estas medidas sean pues en igualdad de condiciones. Entonces, enfocándose en estos 4 ejes, lo cierto es que es una norma que está administrada básicamente por CONAPRED, por el Instituto Nacional de las Mujeres y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, estas 3 entidades forman un consejo interinstitucional que se encarga de precisamente certificar a aquellos centros de trabajo, insisto, privados, sociales o bien públicos, que quieran obtener esta certificación para decir que son un centro de trabajo y demostrar que son un centro de trabajo en el que se respeta la igualdad laboral y la no discriminación. Y para ello, establece esta norma distintos requisitos. Unos requisitos primordiales que es para la participación, o sea, para poder acceder a esta certificación hay determinadas condiciones que tienen que cumplir estos centros de trabajo para iniciar el proceso, pero también hay requisitos sin los cuales no puedes obtener la certificación que los reconoce como los requisitos críticos
y requisitos generales que cumpliendo estos requisitos vas a poder obtener el puntaje como centro de trabajo para poder alcanzar la certificación y finalmente una vez que obtienen la certificación estos centros de trabajo, hay algunos requisitos para mejora continua, es decir, han hecho niveles o han establecido niveles de certificación y según se vayan cumpliendo los requisitos y se vaya mejorando continuamente, uno va avanzando en los niveles de certificación. Ahora bien, entre estos requisitos de participación, lo primero que tenemos que demostrar como centro de trabajo para poder acceder a esta certificación es obtener una constancia tanto de la Procuraduría Federal del Trabajo como de CONAPRED, con una antigüedad máxima de 6 meses, que el centro de trabajo no incumple con ninguna norma de la Ley Federal del Trabajo, ni mucho menos de la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Una vez que contamos con esta constancia, entonces estamos listos como centros de trabajo para participar en esta obtención de la certificación. Ahora bien, los requisitos sin los cuales no se puede obtener esta certificación, además de ya contar con esta constancia, es que el centro de trabajo debe contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente. Tiene también que contar con un comité que esté encargado de vigilar el desarrollo y las prácticas de igualdad y no discriminación dentro del centro de trabajo y contar con un proceso de reclutamiento y de selección del personal que evidentemente garantice la no discriminación y garantice también la igualdad de oportunidades. Además, es necesario que el propio centro de trabajo haga una auditoría interna y tenga la capacidad de medir el clima laboral y la no discriminación dentro del centro de trabajo. Digamos que estos son los elementos en los que en principio como centro de trabajo tendríamos que enfocarnos para poder seguir avanzando en esta certificación, en esta obtención de la certificación. Pero además, si cumplimos los requisitos críticos, obtenemos 30 puntos de los 70 puntos que necesitamos para obtener esta certificación. Pero además de estos requisitos críticos, también hay requisitos generales que nos ayudan a subir el puntaje y alcanzar el 70%, los 70 puntos mínimos que necesitamos para poder acceder a esta certificación. Y uno es la existencia de un código de ética o equivalente dentro del centro de trabajo, que haya una garantía de igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal en igualdad de condiciones, que el centro de trabajo cuente con procesos de movilidad, ascenso y permanencia que sean transparentes, accesibles y que evidentemente no discriminen, que también cuenten con procesos de formación, de capacitación y adiestramiento que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación dentro del centro de trabajo, que cuenten con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación en el centro del trabajo y que además tengan una política de utilización del lenguaje incluyente en toda la documentación del centro de trabajo, tanto la interna como la externa. Esto en relación y enfocado exclusivamente para alcanzar la igualdad de oportunidades dentro del centro de trabajo. Ahora bien, en lo que se refiere a las medidas para conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar, la norma lo que solicita como requisito general es contar con un espacio adecuado para la lactancia y y promover la lactancia en el centro de trabajo, por un lado, pero también tener como una oferta complementaria de cuidado de niñas y niños para el personal, más allá de las de seguridad social, y que existan en el centro de trabajo medidas para la flexibilización de los horarios del trabajo
que haya medidas también para atender las necesidades del personal, para ofrecer cuidados a dependientes o a terceras personas, que exista en el centro de trabajo una licencia de paternidad de al menos 5 días laborables y que además haya adopción de medidas de accesibilidad a los centros de trabajo pensando en específicamente las personas con discapacidad. Y en relación a la promoción de un ambiente laboral libre de discriminación y violencia, lo que solicita como requisito general esta norma para obtener la certificación es la existencia de un mecanismo y una regulación interna para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral en el centro de trabajo y las prácticas discriminatorias en el centro de trabajo. Entonces, cumpliendo con los requisitos críticos y los generales, puede uno llegar, evidentemente, el conjunto de requisitos críticos con todos los generales es el 100%, pero uno no tiene que cumplir el 100%, sino que tiene que cumplir el 70% para poder acceder a esta certificación. Entonces, no quiere decir que todo lo tengamos que tener, pero sí al menos cumplir con los 70 puntos que da la propia norma. Bien, una vez obtenida la certificación, hay requisitos para subir niveles de certificación y subir en los niveles de certificación. Y estos requisitos, que son de mejora continua, tienen que ver cuando si se demuestra que el centro de trabajo tiene el 40% de mujeres en puestos directivos, si tiene al menos un 5% de personal con discapacidad contratado, si tiene al menos 40% del personal de un mismo sexo contratado, si además cuenta con una figura como ombudsperson interna para dirimir las controversias y las quejas de violaciones de derechos humanos, específicamente en materia de discriminación y pues violencia laboral y desigualdad de oportunidades. Y finalmente, si se demuestra que el centro de trabajo tiene u organiza actividades específicas de igualdad de oportunidades y no discriminación dentro del centro de trabajo. Entonces, si se demuestra esto, una vez obtenida la certificación, entonces uno como centro de trabajo va subiendo de nivel en esta certificación. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esta certificación? Digamos, paso a paso, en términos muy generales, lo primero es que como centro de trabajo tenemos que hacer un diagnóstico de autoevaluación del cumplimiento de estos requisitos. Es decir, una vez que conocemos los requisitos que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es autoevaluarnos si cumplimos con estos requisitos para ver si podemos acceder a esta certificación. Después, atendiendo a los requisitos críticos sin los cuales no se va a poder obtener esta certificación, es importante enfocarse en diseñar, implementar y documentar los procesos de igualdad laboral y no discriminación, lo que implica necesariamente o implicará en su momento revisar si contamos con una política de igualdad laboral y no discriminación, y si no es así, pues habrá que crearla, y si ya la tenemos y no se ajustan a los requisitos, pues habrá que en un momento dado modificar. Ahora bien, una vez que tenemos este diagnóstico interno y que nos enfocamos en elaborar esta política de igualdad laboral y no discriminación interna, es importante que hagamos una auditoría interna también con el propio personal del centro de trabajo para ver si esta política se está implementando y si se cuenta con la documentación necesaria de estos procesos y prácticas para que podamos en un momento dado demostrar que tenemos todo esto con la documentación necesaria y poder en un momento dado acceder a esta certificación. Asimismo, una vez que hagamos esta auditoría interna de implementación de la política de igualdad laboral y de no discriminación, es muy importante
que haya un informe de esta auditoría interna que estamos haciendo, que esté firmada por la máxima autoridad del centro de trabajo, porque esto finalmente nos los van a pedir para después acceder a la certificación. Ya que contamos con estos requisitos críticos, lo que sigue es registrar la participación del centro de trabajo ante este Consejo Interinstitucional que les comentaba, que son los órganos que revisan el cumplimiento de esta norma, que son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CONAPRED e INMUJERES, y enviar, junto con esta solicitud de registro, una carta compromiso del Centro de Trabajo de atender pues todos los procesos que eventualmente CONAPRED, INMUJERES y la Secretaría del Trabajo soliciten. Y después de esto, para certificarse, después de registrarse y obtener el registro, entonces se tiene que buscar esta certificación. Y la certificación solamente la pueden hacer organismos certificados ante esta plataforma EMA, que establece cuáles son aquellos despachos que pueden de alguna forma ayudar a llevar a cabo este proceso de certificación, porque solamente tienen que tener autorización por parte del Consejo Interinstitucional, y todas estas entidades certificadoras las encuentran en esta plataforma para la obtención de la certificación. Una vez que se lleva a cabo la certificación por este organismo certificador que contrató el centro de trabajo, entonces se envía una copia y si obtienes la certificación, se envía una copia de esta certificación a este Consejo Interinstitucional, para que este Consejo Interinstitucional los inscriba en el padrón, por un lado, que existe sobre todos estos centros de trabajo que ya han sido certificados, y además para que se pueda obtener el derecho al uso de la marca de la certificación de la norma MX/25. Y ya una vez registrado, pues lo que sigue es continuar con las mejoras continuas, y esa es la decisión del centro de trabajo, y si no, mantener al menos ese nivel, porque en 2 años va a venir una vigilancia para ver si se siguen cumpliendo con los requisitos y se puede mantener la certificación. Entonces, básicamente esto es la norma mexicana 25, y como les decía, no es obligatoria, es decir, es de cumplimiento voluntario. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y para qué? ¿No? O sea, ¿para qué certificar, o cuáles son las ventajas de certificar a mi centro de trabajo en esta norma? ¿Qué me va a dar el Estado, ¿no? A cambio de que yo obtenga esta certificación? ¿Qué gano con esto? Pues en realidad no ganas mucho. Vamos, o sea, lo único, a lo mejor hay algunas empresas, por ejemplo, que si se dedican a solicitar y a participar en licitaciones públicas, pues esto les puede dar de alguna forma algunos puntos. Pero más que eso, yo creo que lo importante de este proceso, más allá de obtener la certificación, y por eso me gusta mucho esta norma, es porque da un parámetro sobre cómo tendríamos que estar pensando nuestra política de inclusión laboral y nuestra política de igualdad de oportunidades en los centros de trabajo. O sea, el hecho de que participemos en la certificación, sea que decidamos certificarnos o no, pero que simplemente hagamos una autoevaluación como lo propone esta norma mexicana, pues nos permite, por un lado, descubrir en dónde estamos, ¿no? O sea, qué tan inclusivas son las prácticas que tenemos en nuestros centros de trabajo, por un lado, y por el otro lado, pues promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar. Lo que también es necesario, o sea, y me parece que ayuda esta norma, y la guía de esta norma es a crear un ambiente laboral libre de violencia en los centros de trabajo, y crear espacios de trabajo que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas y para todo el personal, pero además, cuando esto sucede y el personal se siente
que el centro de trabajo garantiza la igualdad de oportunidades, que el centro de trabajo tiene prácticas inclusivas, que el centro de trabajo respeta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pues esto lo que genera en el personal finalmente es un bienestar y compromiso del personal con el centro mismo de trabajo. Y esto a la larga se traduce en mayor productividad, en crecimiento, y no solo eso desde la perspectiva interna de los centros de trabajo, pero también la buena imagen para los clientes. Entonces, más allá de que busquemos la certificación, porque además la certificación cuesta, ¿no? Y cuesta pagarle a estas entidades certificadoras que son las autorizadas por el Consejo Interinstitucional. Podemos decidir iniciar el camino a la certificación o no, pero si decidimos no certificarlos y no necesitamos certificarnos, por lo menos la norma mexicana nos da una guía de cómo hacerlo, de cómo autoevaluarnos, que es un poco lo que tenemos que hacer, porque además es muy importante decirles que esta norma, más allá de decir qué hacer, establece o tiene en la misma norma, acompaña a la norma una serie de formatos, ¿no? Y una serie de preguntas de encuesta, por ejemplo, que pueden hacer a el personal que labora, cualquier centro de trabajo, y serie de modelos que hay de una política de igualdad laboral y de no discriminación que se pueden seguir para garantizar estos ambientes laborales inclusivos, libres de violencia y que sean conciliadores con la vida personal del personal que trabaja en los centros de trabajo. Ahora bien, lo cierto es que esta norma mexicana está íntimamente ligada a otra norma, que esta sí es una norma oficial mexicana, y que es la norma oficial 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y a diferencia de la norma mexicana, esta norma oficial mexicana sí es de obligatorio cumplimiento. Y esto es muy importante decirlo porque en algún momento, si llegase la Secretaría del Trabajo a caernos, ¿no? Va a verificar el cumplimiento de la norma 035. Y en caso de que encuentre que no hay cumplimiento, las multas que puede imponer son altísimas, o sea, van hasta de $500,000 por no cumplir con esto. Entonces, y digo que están íntimamente relacionadas porque la propia norma mexicana 35 hace alusión a la norma mexicana 25 en su texto como forma de interpretación. ¿Y en qué consiste esta norma mexicana? Se enfoca específicamente en generar entornos organizacionales favorables y en la prevención de riesgos psicosociales del personal de los centros de trabajo. Es una norma que aplica a toda la República Mexicana y a todos los centros de trabajo en la República Mexicana. Y es importante, más allá de que hay que cumplirla, me parece que es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo si tenemos o vemos, por ejemplo, algunos estudios recientes, por ejemplo, de la OCDE de 2022, que concluyó que México es el segundo país en el mundo en el que más horas se trabajan al día, después de Colombia. Y un estudio de la Organización Mundial de la Salud del año pasado que señala que México ocupa el primer lugar en el mundo en estrés laboral. Es decir, esto implica que el 75% de la fuerza laboral en México vive con esta condición y está por encima de China y de Estados Unidos. Entonces, me parece que son datos que hay que tomar en cuenta, más allá de la necesidad de cumplir con esta norma oficial. El objetivo de la norma 35 oficial mexicana es identificar en el centro de trabajo, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
Y dependiendo de la magnitud del centro de trabajo, hay niveles de cumplimiento de la norma. Es decir, los centros de trabajo de menos de 15 empleados no tienen que observar, pero de 15 empleados, este es un primer nivel, de 16 a 50 empleados, este es otro nivel de cumplimiento, y de más de 50 empleados y empleadas es otro nivel de cumplimiento de la norma. ¿Y qué son los factores de riesgo psicosocial? Pues eh, estos factores que pueden generar trastornos de ansiedad, falta de sueño, o sea, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, un estrés grave, eh, y que pueden derivarse de varios temas, ¿no? O sea, por un lado, por el tipo de trabajo que se desempeña, por la jornada de trabajo que se desempeña, por la exposición a acontecimientos traumáticos o severos o actos de violencia laboral del trabajador, por el trabajo desarrollado dentro del centro de trabajo, o bien por condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, o porque las cargas de trabajo exceden la capacidad del personal, o porque hay una falta de control sobre el trabajo, es decir, que el propio trabajador no puede influir en el desarrollo de su trabajo, ni en la organización, ni en el desarrollo de su trabajo, o bien porque las jornadas laborales son superiores a las previstas de la Ley Federal del Trabajo, o las rotaciones de turnos no permiten un descanso intermedio, o bien hay una interferencia entre la relación del trabajo o la familia, o existe dentro del centro de trabajo un liderazgo negativo y las relaciones negativas entre el personal. Todas estas circunstancias pueden generar en el personal trastornos de ansiedad y pueden generar estrés grave que pues implican un problema psicosocial dentro del centro. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que busca la norma es, además de prevenir todos estos factores, es generar un entorno organizacional favorable. Y esto, lo que entiende la norma es cuál es un entorno, o sea, ¿qué entiende la norma por entorno organizacional favorable? Pues que haya un sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, que promueva la formación de los trabajadores y trabajadoras para la adecuada realización de las tareas encomendadas, que defina de forma precisa las responsabilidades del personal, que haya una promoción de la participación proactiva del personal y que haya comunicación entre el personal, tanto jerárquicamente como horizontalmente, que haya una adecuada distribución de las cargas de trabajo y sobre todo las jornadas de trabajo que sean acordes a la Ley Federal del Trabajo, y finalmente que haya mecanismos de evaluación y que haya mecanismos de reconocimiento del desempeño del personal. Y lo que genera en términos generales esta como obligaciones para la parte patronal, digámoslo así, es cuando se trata de 15 trabajadores, espacios laborales de 15 trabajadores, es que deben de difundirse dentro del centro de trabajo una política de prevención de riesgos sociales, que contemple factores de riesgo psicosocial, que contemple violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Como pueden darse cuenta, está íntimamente ligado con la norma mexicana, ¿no? O sea, es sobre todo el tema de violencia laboral, el tema de la promoción de un entorno organizacional favorable. Y lo que tienen que hacer es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, evaluar el entorno organizacional, adoptar medidas preventivas de factores de riesgo psicosocial, promover este entorno organizacional favorable para atender las prácticas opuestas a este entorno y por lo tanto también se relaciona aquí con la norma mexicana, ¿no? Al tener necesidad de tener mecanismos que atiendan y prevengan estos entornos desfavorables, y también adoptar medidas de control, identificar al personal que en un momento dado haya enfrentado acontecimientos traumáticos durante la jornada laboral y canalizarlos para su atención,
y practicar exámenes médicos a esos, y evaluaciones psicológicas a esos trabajos. Nada, ¿no? O sea, no está promoviendo que se haga un estudio psicológico del personal del centro de trabajo, sino nada más en caso de que así lo soliciten y así lo necesiten por un evento traumático dentro de la jornada laboral o con motivo del trabajo de la labor, ¿no? Eso es en cuanto a los de 15 trabajadores. Ahora, si tienes más de 15 trabajadores, entonces tienes además que llevar un registro de todo esto. ¿Cómo es que fueron los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, por ejemplo? Y si son más de 50 trabajadores en el centro de trabajo, entonces además tienes que registrar todo esto y las evaluaciones del entorno organizacional y las medidas de control que hayas adoptado, el personal al que se le practicaron estos exámenes médicos y también exámenes psicosociales. Pues básicamente esto es lo que establece. ¿Cómo hacerlo? Con ustedes mismos, ¿no? O sea, es decir, el propio centro de trabajo lo puede hacer. Aquí no hay ninguna entidad que tenga uno que contratar ni nada, sino simplemente lo puedes hacer y la propia norma también te da los formatos como para poder llevar a cabo lo que tengas que llevar a cabo para implementar una política de prevención de riesgos psicosociales y la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, insisto, esta sí es obligatoria y está íntimamente relacionada. Y si ponemos en práctica la otra, creo que puede ayudar bastante a poder cumplir con esta en un momento dado en que, digo, esperemos que no, pero la Secretaría de Trabajo pueda caer y entonces sí pedir documentación sobre todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo aquí me quedaría y estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Graciela. Pues entonces les damos apertura al foro para quien tenga comentarios, dudas respecto a toda la información que acabamos de recibir. El orden sería nada más levantar la mano, como saben, en el apartado de reacciones y con gusto les damos apertura a su micrófono. Fernando, claro que sí. Si estás hablando, todavía no te escuchamos, nada más tienes que quitarle el mute. A ver, déjame. Perdón, deja salir y volver a entrar. Ok, claro que sí, Fernando, con gusto. Te esperamos. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus comentarios? Margarita, por acá, Rafael Sánchez Navarro. Perfecto. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué Hola, bueno. Graciela, felicidades por tu exposición muy, muy clara, muy me surge una inquietud, me gana mi ADN de litigante. No, nos pusiste todo como la perspectiva administrativa, interna, pero en la parte del litigio, ¿cómo una trabajadora que pueda sentirse agraviada, porque no se le están dando pues la equidad en su desarrollo o que perciba alguna violación, ¿cómo lo plantearías? Y también de la parte inversa, o sea, de tener el cumplimiento de esta norma o de la norma oficial mexicana, ¿cómo te favorece en una posible defensa en un juicio ante el tribunal? Sí, de hecho, uno de los requisitos que solicita la norma mexicana es precisamente tener un procedimiento interno de atención a estos casos.
¿no? Entonces, en la medida en que sucedan estos casos como por ejemplo acoso laboral o acoso sexual, hostigamiento o simplemente prácticas discriminatorias o de acoso laboral, lo que obligan estas normas es precisamente a tener como un protocolo a seguir dentro del centro de trabajo para que se presente una queja, y esto va a ser evidentemente a nivel interno. Pero una vez que tienes esta queja presentada y los resultados de esta queja siguiendo el procedimiento interno, esto eventualmente te puede ayudar por si la persona afectada quisiera de alguna forma ir a las autoridades y litigar el caso, ¿no? O sea, denunciar esto penalmente o denunciar esto laboralmente. Entonces, el hecho de que exista un proceso interno en el centro de trabajo y el resultado, si deciden que después de seguir este proceso hay hostigamiento, hay acoso o hay simplemente discriminación, pues sirve un poco como de prueba para estos casos. Ahora, eso es en relación a los tribunales, digámoslo así, pero también hay otras instancias, o sea, CONAPRED, por ejemplo, en temas de discriminación, pues está siempre muy metido CONAPRED, y COPRED, en el caso de la Ciudad de México, pues sí se involucra mucho en esto. Entonces, en caso de que no hubiese un proceso interno a seguir diseñado por el propio centro de trabajo, pues la persona afectada evidentemente puede acudir a CONAPRED o puede acudir a COPRED, y entonces COPRED puede iniciar una investigación sobre el centro de trabajo. Entonces creo que es un poco prevenir, o sea, para prevenir estas situaciones, que es muy importante, por un lado, tener estos procesos diseñados dentro de los centros de trabajo, y hay muchos modelos que pueden seguirse ya establecidos y que funcionan muy bien, que tienen un comité que decide, que investiga, y que tiene que ser independiente, evidentemente. Hay muchos modelos que se pueden seguir para instalar estos protocolos de seguimiento. Y en un momento también, desde la perspectiva de las posibles víctimas de estos temas de discriminación y de violencia laboral, pues es muy importante saber que el centro de trabajo te va a responder eventualmente, y que eventualmente no tendrás que escalar al litigio si el propio centro de trabajo te ofrece una opción para dirimir estas controversias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Rafa y Graciela, por este intercambio de información. Veo que Fernando ya está aquí. Ah, listo. Ya, gracias. Oigan, pues primero que nada, agradecer por este espacio. Realmente creo que es un tema importantísimo. Fernando, creo que nos acabas de congelar. Ay, no. Ahí, ya te escuchamos. Sí. Lo que pasa es que estoy un poquito alejado del ambiente laboral y aquí no hay muy bien internet. Pero Gracias. bueno, Gracias por solamente sumarte. sí, agradecerles por el espacio. De hecho, una de las razones por las cuales yo salí, ¿no?, del ambiente laboral fue precisamente por esto, que yo me daba cuenta y yo notaba que, pues que no todo el mundo se daba cuenta, pero a veces no hay de otra, ¿no? Y conforme, pues fui metiéndome más en los temas, pues de control de ansiedad, digamos, vi que hay otras normativas en otros países, por ejemplo en Colombia, que fue el que me llamó mucho la atención, de cómo se cuidaba la ergonomía, ¿no? Al grado de que, pues había unas especies como de revisiones por parte de las autoridades en las que iban a las oficinas a medir literalmente, ¿no? Con regla, a ver cómo era el espacio entre una persona y otra. Y ver que en México pues íbamos muy atrasados me sorprendió mucho. Así que, pues bueno, qué bueno que está comenzando a darse este cambio. Y mi pregunta, si particular, si es que me la pudieran contar, es si ahorita existe alguna especie como de multa a quien no cumpla con esto. O sea, existe como tal
un castigo a las empresas que no cumplen con estas normativas? Gracias, Fernando, por la pregunta. Respecto de la norma mexicana, o sea, la NMX 25, no, porque esto es un proceso voluntario de certificación. Pero respecto de la norma oficial mexicana 35, sí. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría del Trabajo a veces hacen visitas, ¿no?, a los centros laborales y pues van verificando que se cumplan con todas las normas laborales. Y al ser esta norma oficial 35, pues importante en términos de discriminación y de ambiente laboral favorable, pues es una de las favoritas para revisar. Y en caso de que no encuentren esta secretaría y estos visitadores no encuentren que hay los elementos suficientes para garantizar el entorno organizacional favorable y evitar los riesgos psicosociales del personal, pues sí puede haber multas. Yo desconozco exactamente ahorita en cuánto están, pero lo que sí sé es que ha habido multas de hasta $500,000 por no cumplir, ¿no? Y de todas formas, en el momento en que te revisan y ven que no cumples, te obligan a cumplir, ¿no? O sea, te obligan a iniciar el proceso para darle cumplimiento a esta norma. Y es una forma, pues, de garantizar estos espacios favorables, como mencionabas, ¿no? Eso es quizá alguna forma que ha adoptado el gobierno mexicano para tratar de dar seguimiento, como lo mencionabas en Colombia. Pero insisto, más allá de la sanción, más allá de la certificación y de lo que nos convenga estar certificados o no y lo que nos reditúa estar certificados o no desde la perspectiva exterior, ¿no? O sea, externa al centro de trabajo, lo más importante es entender que pues en la medida en que el personal se sienta trabajando en un espacio laboral favorable, pues esto a la larga reditúa en el desarrollo del centro de trabajo, ¿no? El desarrollo económico y garantiza de alguna forma el compromiso del personal con el centro de trabajo. Entonces, yo por eso insistiría en tenerla en cuenta y sobre todo analizar, tener los formatos que la propia norma da y ponerlos en práctica. O sea, nada más para saber en qué estamos, en dónde estamos y hacia dónde tendríamos que estar mejorando pues para eventualmente tener un mejor desarrollo del centro de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Alonso, veo tu mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy excelente la presentación. Es muy buena esta información. Sin embargo, sí tengo dos preguntas, que realizar. La primera de ellas es, no sé cómo ve la implicación de los cuestionarios que vienen en la norma 035. Esto comentando que a la lectura de los mismos, algunos de ellos pues son como muy ambiguos, puesto que no todas las empresas pues tienen las mismas funciones o operaciones, digámoslo así. Una empresa de vigilancia, una de construcción o una de manufactura, pues tienen diferentes tipos de trabajadores. Y entonces como que existe una especie de como de tropicalización de estos factores. Entonces, no sé cuáles inconvenientes pueden existir en estos tipos de cuestionarios, porque en una inspección realizada por la Secretaría del Trabajo, pues podrían ser muy ambiguos estos y podrían denotar hasta en algún momento un tipo de discriminación por parte de la misma norma. Gracias, Alonso, por la pregunta. En realidad, los formatos que da la norma 35 y la norma mexicana 25 son orientadores. Es decir, un poco para que cada quien los adapte a la situación específica del centro de trabajo. Entonces, no es que se tengan que seguir a la letra, ¿no? Sino que tiene que buscarse, o sea, es como una guía para. Siempre está la posibilidad de que el centro de trabajo contrate a una persona evaluadora de estos temas. Esto también es posible, ¿no?
y que tengan un poco más de experiencia en esto. Pero si el tema es que uno no quiere invertir en esto, pues entonces lo que hace la norma es simplemente dar este formato para que cada quien lo adapte a como sea. Y lo que va a verificar la norma, o sea, digamos que el cumplimiento que va a auditar es que hayas incorporado esta política de prevención de riesgos psicosociales como mejor se adapte al centro de trabajo. El chiste es que exista. No va a entrar a ver cómo es que está la norma, ¿no? O sea, no se va a poner a investigar cada artículo de esta política, ¿no? Simplemente a lo mejor verificará que dentro de esa política no se generen prácticas discriminatorias o algo por el estilo, en términos muy generales. Pero el tema es cumplir con lo que está solicitando, independientemente de que el contenido sea adaptable a las necesidades específicas del centro de trabajo y de conformidad con la magnitud del centro de trabajo. Sí, y la siguiente es, ¿cómo operar esta norma, las 025? Vuelvo a repetir, en tipo de en algunas empresas donde pues la mayor parte del trabajo es realizado por hombres. Digamos, en el tema de la construcción, la mayor parte de trabajadores en las empresas pues son hombres. ¿Cómo dar cumplimiento a esta norma, puesto que no hay tanta inclusión a las mujeres? Pues es que ese es un problema, ¿no? O sea, de entrada ese es el problema, porque los centros de trabajo tendrían que estar eh, adoptando medidas para incorporar a mujeres. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, yo entiendo que ha sido un ámbito que tradicionalmente ha sido abarcado por hombres, pero eso no quiere decir que no haya mujeres constructoras. Entonces ahí ya entras en un ámbito en el que puede ser que no estés cumpliendo con los estándares, por ejemplo, laborales en materia de contratación eh, y sobre todo los temas de paridad de género, pues es un mandato constitucional. Entonces, ahí tendrías que ver cuál es la normativa constitucional y de derechos humanos que tendrías que en todo caso implementar. Muchas gracias. Gracias. Veo la mano levantada de Daniela. En lo que te damos la palabra, Daniela, voy a lanzar nuestra encuesta. Como les comenté, es para evaluar. Y listo, Daniela, pues. Andas en mute, todavía no te escuchamos. Ahí ya. Listo, Hola Margarita, ¿cómo estás? bien, bien. Muchas gracias por compartir esto, Graciela, Margarita. Es algo con lo que he estado invirtiendo mucho tiempo y espacio para este momento. Yo me dedico justamente a las dos situaciones. Una, soy relacionista pública de despachos legales y por el otro, comparto meditaciones, mindfulness, retiros, ceremonias de cacao, etc. Entonces siempre dije, me encantaría que algún día llegara en donde se puedan mezclar las dos cosas y que no sea algo como el trabajo y aparte la relajación, ¿no? Y ahora que llega la norma 035, me da un infinito gusto porque la vida es el trabajo también y el trabajo es la vida, no hay separación. Y si yo trabajo sin estrés, sin cortisol, sin ansiedad, estoy presente, mi cuerpo se relaja, me llegan ideas, estoy más creativo, me llevo mejor con mi jefe, hay más ascensos, hay más trabajo, hay más todo, más relaciones, etc. Entonces, justamente me pongo al servicio y me pongo, no quiero vender nada ni nada, simplemente me pongo al servicio. Justamente Leopoldo Hernández de Appleseed me dijo, métete al Zoom, lo conozco desde hace 8 años y le estoy compartiendo esta parte de la meditación y me dijo que ya es momento creo de empezar a conocer y a escuchar y me encantaría estar en contacto con ustedes porque ya sé, las empresas no pueden hacerlo ellos solos internamente, pero me gustaría ponerme al servicio para poder guiar y para poder hacerlo de la mano, ¿no? Así que nada más quería aportar esto.
Gracias, Daniela. Creo que lo que mencionas es muy importante. De hecho, se pone en práctica en varios centros de trabajo eh, estas cuestiones, ¿no? Es decir, un poco el bienestar y los espacios favorables para el trabajo y el bienestar implican de alguna forma tener algunas pausas, ¿no? Con estas prácticas como meditación, yoga y demás. Pero también cursos específicos, que es un poco a lo que invita la norma mexicana, ¿no? A tener cursos específicos, por ejemplo, de comunicación asertiva y no violenta, que esto fomenta de alguna manera la comunicación entre el personal, tanto jerárquicamente hablando como horizontalmente hablando, o los temas de violencia, ¿no? O sea, los espacios cero tolerantes a la violencia de género, por ejemplo. Entonces, creo que sí, son medidas que se pueden implementar sin duda y que esto va junto con pegado con el cumplimiento de los derechos. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela y Graciela. Y claro, si también nos puedes compartir tu información, Daniela, Claro, consideramos que podríamos poderla compartir con los participantes del día de hoy. con mucho gusto. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda. Creo que hay un comentario en el chat. Ah. Em, Ujú. sí, que cuánto dura la certificación, Ah, cada cuándo se renueva. La certificación de la norma mexicana dura 2 años. O sea, cada 2 años van a llegar a visitarte para ver si sigues cumpliendo con los requisitos. Y si no cumples con los requisitos, pues simplemente te quitan la certificación. Y si cumpliste con más requisitos e hiciste mejoras continuas, llevaste a cabo prácticas de mejora continua, entonces igual y te van a subir de nivel de la certificación. Las certificaciones en realidad para quienes son mucho más interesantes son para los centros de trabajo públicos. O sea, el hecho que un tribunal, por ejemplo, esté certificado con esta norma MX o que, no sé, cualquier entidad pública esté certificado, pues esto es un plus y hay muchísimo más interés en lo público para certificarse. Pero también hay empresas, y ustedes pueden revisar el padrón de la norma, ahí está en la página de la propia norma, hay un padrón de todas las entidades. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que hay muchas empresas transnacionales que están certificadas, ¿no? O sea, que tienen aquí una parte y que decidieron certificarse. Y son pocos los despachos, son muy pocos los despachos que están certificados. Si no es que casi no hay, ¿no? Quizá porque dices, bueno, y a lo mejor no me dedico a las licitaciones públicas, y entonces, ¿para qué, no? Y tampoco es que a mis clientes les interese mucho, ¿no? Si estoy certificado o no estoy certificado, pero, pero lo cierto es que, insisto, independientemente de la certificación y que si alguna centro de sus centros de trabajo decide llevarlo a cabo, lo cierto es que es muy buena, es una muy buena guía para la autoevaluación, para la implementación y sobre todo para el cumplimiento de lo que sí en algún momento se tiene que cumplir, que es la norma 35, la oficial mexicana 35. muchas gracias, Graciela. Veo la mano levantada de Carla. Si gustas. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por esta sesión. Yo nada más quería preguntarle a Graciela, eh, pues en estos entornos de despachos es muy común que las jornadas de trabajo sean muy largas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podríamos hacer digo, está difícil que cambiemos eso aquí, pero ¿cómo que se te podría ocurrir para cumplir con la norma? O sea, ¿qué medidas tomarías tú? Pues en realidad lo que señala la norma es que no puede haber jornadas más allá de lo de la ley federal del trabajo. Entonces, o sea, yo lo que a lo que invitaría es a que el propio, quizá se platicara dentro del centro de trabajo cómo implementar estos espacios laborales favorables, ¿no? Que hubiera pláticas con todo el personal, ¿no? Y con
los socios, los asociados, con quien sea, sobre la importancia y que se compartiera el sentir y el cómo están las personas y cómo se sienten las personas en cuanto a si están extremadamente rebasados, ¿no? O sea, yo entiendo que el trabajo lo demanda, pero lo cierto es que no hay trabajo posible que dure en el tiempo si las personas no están bien y están en una situación de burnout o en una situación de estrés. Al final, esto impacta en el trabajo, impacta en el desarrollo del propio centro laboral y pues sí, en el desarrollo del centro laboral. Entonces, no sé, yo siempre he estado trabajando, bueno, he trabajado mucho en sociedad civil, de hecho, estuve dirigiendo una organización de la sociedad civil y sí nos dimos a la tarea de empezar a cuestionarnos un poco cómo estamos. Y lo que yo digo desde mi experiencia es que sí funciona. O sea, en el momento en que el personal está bien, todo cambia. En el momento en que la vida personal es importante y hay espacios para la vida personal y el centro de trabajo lo garantiza, se puede, si se organiza bien, ¿no? y reduciendo necesariamente las cargas, porque no hay trabajo que diría yo. Pero, por ejemplo, pensando en que el entorno es agradable, que la empresa se preocupa por, no sé, tener convenios de salud, cosas así, pero aún así las cargas son pesadas. O sea, no sé si ayuda o mitiga un poco el que la empresa haga todo lo demás, pero en este punto no termina de cumplir, ¿no? ¿Ayuda o sea, la autoridad lo revisa o en realidad no se está enfocando tanto en eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es que la autoridad puede llegar a revisarlo. O sea, si por ejemplo, que hay una visita de Secretaría del Trabajo, lo que pueden hacer es una encuesta al personal. Y si de la encuesta del personal sale que hay un burnout y que no hay una política y demás, entonces ahí puede haber un multa. Ahí puede haber una observación, puede haber te pueden decir tienes tanto tiempo para cumplir, tienes tanto tiempo para organizar el trabajo, tanto tiempo, sí puede haber eso. Ahora, cada cuando lo visita la Secretaría del Trabajo, la verdad no lo sé, no creo que sea muy seguido, pero donde en algún momento caiga, sí puede ser algo pues muy, o sea, preocupante, pues porque sí pueden de alguna forma llegar a multarte. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya estamos sobre tiempo. Queríamos ir cerrando y agradeciendo a todos su participación. Veo que ya tenemos varias respuestas de la evaluación de la sesión. Les agradecemos nuevamente. No sé, Graciela, si quieras darnos unas palabras de cierre. En realidad agradecerles haber participado hoy acá y pues decirles que estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier aclaración y me da muchísimo gusto platicar con ustedes y ojalá puedan usar esta norma como medio para mejorar los ambientes laborales y garantizar un bonito ambiente de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Nuevamente a todas nuestras firmas legales, miembros de la Red Pro Bono, el que haber estado aquí con nosotros, escuchar sobre estos temas, charlarlo y discutirlo, creo que es importante y para nosotros también enriquecedor. Estaremos invitándoles a una siguiente sesión ahora en abril sobre justicia cívica. Ya estarán recibiendo la invitación y también invitarles a que nos contacten y si tienen temas para proponer y tener este tipo de eventos con todos ustedes, se los agradeceremos. No sé, Maru, si quieres decirnos algo más. Agradecerles a todos estos espacios y obviamente a Graciela, agradecerte
muy claro y de verdad lo agradecemos mucho, pero son espacios justamente para ustedes en la comunidad jurídica que podamos intercambiar puntos de vista. Entonces, por favor, no duden en compartirnos qué temas les interesarían. Graciela, nuevamente muchas gracias, un gusto saludarte y saludos. Bonita tarde a todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.